Por Dios, lo había olvidado. Las adaptaciones del anime de Arifureta con sus novelas argumentativa y narrativamente son terribles, son horribles. Hay tantas cosas que podría decirte relacionadas con los capítulos que han salido que han omitido la belleza de esta historia. Como por ejemplo, Hajime le arrancó los ojos a Kouki en una escena eliminada dentro del capítulo. Aparentemente, dentro de este bosque en donde aparecían muchos monstruos, habían unos monos que les gustaba convertirse en los compañeros de los retadores. Entonces uno de esos monos se disfrazó como Yue. Teniendo en cuenta que cuando empezaron a adentrarse en el calabozo, leyó todos sus recuerdos, entonces los monos sabían perfectamente cómo lucía ella, cuáles eran sus recuerdos y cómo actuaría. Este mono, disfrazado de Yue, estaba completamente desnuda. Y aunque Hajime desde el principio sabía que esto era una ilusión, rápidamente busca al único hombre que se encuentra dentro del grupo de estos chicos, y ese es Kouki. Después, con su mano protésica, le arranca los ojos para que él no sea capaz de ver la apariencia de su novia desnuda porque era increíblemente fiel. Kouki se tira al piso sangrando y gritando con todas sus fuerzas. Después Hajime los destruye lanzándolos, bombardeándolos con misiles, con fuego, con balas, con ametralladoras. Ese sujeto desintegró la mitad del bosque por la furia que había acumulado por todos estos acontecimientos. Y fue esta furia que le hizo destruir el bosque entero que Yue supo en dónde estaba Hajime y apareció delante de él. Detalles como eso se le escapa al anime todo el tiempo. Damas, caballeros, por favor sean bienvenidos a este emocionante video. El nombre de este servidor es el viejo Mikael. El nombre de este indignado servidor más bien es el del viejo Mikael. Y como siendo la primera serie que traté dentro del canal, vamos a hacer una comparativa entre el anime y la novela de Arifureta, empezando un poco tarde desde el capítulo 6. Así que si te interesa, por favor ponte cómodo, jala una soda y empecemos esta comparativa con número 1. Al principio del capítulo vemos a todo el elenco de protagonistas llegando a la entrada del Gran Laberinto. Para llegar a este sitio se necesita por lo menos 10 días de camino porque la neblina en el bosque es tan densa que solo una vez cada 10 días se dispersa lo suficiente para que sea lo suficientemente visible para que cualquier persona pueda atravesarlo. En el caso de Hajime, a pesar de que tenía una aeronave voladora, esta no podría siquiera planear por la inmensa cantidad de nubes que estaban arremolinadas alrededor del mismo bosque. Ellos estaban a solo 3 días de que se despejara el camino. En esos 3 días hicieron de todo. Yue entrenó con Shia entrenó a sus hombres, a su familia Hawila, los muchachos disfrutaron de las delicias que los hombres bestia podían ofrecerles, y Yue todas las noches, sin falta, palabras claras de la novela, se llevaba a Hajime al oscurito para succionarle toda la sangre blanca. Número 2. En el mundo de los sueños, ¿cómo fue que Hajime pudo conocer a Shia? Resulta de que aparentemente recuerdos falsos se habían implementado en su mente y según lo que él rememoraba, esta chica estaba siendo asaltada por ladrones dentro de su casa. Su familia había sido abordazada y antes de que los ladrones la accedieran, es decir, la profanaran, él llegó tumbando la puerta y los derrotó a todos utilizando un bate de béisbol. Desde ese momento, Shia se enamoró perdidamente de Hajime. Número 3. Curiosamente lo de Yue fue más o menos igual. Un par de ladrones la estaban asaltando en la mitad de la calle. Entonces Hajime, con una furia de sobrehumana, se abalanzó sobre ellos y con un golpe lo noqueó profundamente. Él, cayendo en el piso, no se pudo mover más y Yue desde ese momento se enamoró de él. Aparentemente ella es la hija de una persona muy importante y estos acontecimientos ocurrieron en el extranjero. Ella le rogó a sus padres, los empresarios más grandes de ese país, que convirtieran a Hajime como uno de sus propiedades y le permitieran vivir con ella. Por eso, estos acontecimientos pasarían en la mansión de Yue y no en la casa de Hajime. Número 4. ¿Por qué razón Hajime quiso abrazar a Yue y a Tio cuando estaban siendo teletransportados hacia el mundo de los sueños? La razón era muy simple. Principalmente porque ellos al ser monstruos no tenían la capacidad de combate y era muy posible que pudieran morir por cualquier cosa. Hajime no iba a permitir que sus dos preciadas compañeras fallecieran por cualquier tipo de equivocación, por eso las abrazó y las mantuvo lo más cerca a su cuerpo para que, si pasara algo, él podría protegerlas de manera instantánea. Número 5. Verán, cuando Hajime llegó finalmente a la entrada del laberinto,
le pidieron 5 pruebas de diferentes laberintos que haya conquistado. Y curiosamente, Hajime ya ha conquistado esos 5 laberintos. Un anillo, una moneda, un collar, un colgante y un pendiente. Todos ellos cabían perfectamente en las herraduras que este le pedía y con esto pudo activar el portal para poder iniciar el desafío y el reto de los dioses. Número 6. El grupo del héroe Amanogawa, que se encontraba aún en el reino de la princesa Lily, se estaba empezando a desquebrajar. Estaban sufriendo porque ya no tenían un líder que espiritualmente los impulsara a seguir avanzando. Entonces, con una determinación bastante rota, con una sensación de abatimiento, todos encontraron su respuesta espiritual en Sonobe, la chica que Hajime había confiado para que ella cuidara a los demás compañeros de clase. Ella empezó a fingir como si fuera el líder de estos, y a pesar de solamente tener 17 años, escuchaba los problemas de todos y los aconsejaba, cosa que realmente le parecía molesto porque ella no era el héroe, simplemente era una chica que hacía lo que podía. Número 7. Verán, Hajime no es tan cierto de que él pudo distinguir a Yue y a los demás con solo un vistazo. O sea, con Yue sí fue cierto. Cuando se dio cuenta que esta era una copia y le disparó en la cabeza, él sí pudo sentir esta complejidad en la existencia de su pareja con la que estaba delante. Pero aquí viene el detalle. Él pudo verificar esta conjetura gracias al ojo mágico que tiene en su cuenca derecha. Este ojo demoníaco le permitía ver la verdadera naturaleza de las cosas, y así se dio cuenta que Yue y los otros dos, Tio y Ryugamigawa, bueno, no recuerdo bien, Ryusuke o algo así, eran falsos. Número 8. Es cierto, Hajime estaba a punto de rendirse cuando sintió el cálido abrazo de Yue, pero este no iba a aceptar estas falsas expectativas. Primero, tenía que confirmar que todo esto era cierto y no un producto de su esquizofrenia. Le preguntó a Yue si ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él, y ella dijo si así es como lo desea. Le preguntó si él le pedía deshacerse, matar a Tio, Shue, Hayakaori y a todos los demás, ella lo haría, y esta dice si es tu deseo lo haré. Esa fue la gota que rebasó el vaso y lo que le permitió identificar de que esto estaba normal. Sin duda alguna, Yue no iba a hacer eso. A pesar de que amé mucho a Hajime, no sacrificaría la vida de sus amigas solamente por un capricho pasajero que él le ofreciera. Y esa fue la gota que le demostró que todo esto era una mentira. Número 9. Verán, hay un pequeño momento eliminado en donde Tio estaba siendo golpeado por los goblins. Tenía una cara de éxtasis, pero cuando vio a Hajime, ella corrió rápidamente para abalanzarse sobre él. Estaba emocionada por encontrar su amo. Y Hajime la recibe con un poderoso uppercut que le rompió la mandíbula y la mandó a volar. Todos pensaron por un momento que Tio había muerto por un impacto directo de Hajime. Digo, su fuerza sobrepasa los 11.000 o 15.000 unidades de poder, literalmente. Entonces todas ellas fueron a acercarse al cadáver de Tio y le empezaron a picotear con un palo, pero se dieron cuenta que estaba viva. Al ver esto, Hajime da media vuelta, le entrega el artefacto para que pueda comunicarse y se abre del sitio. Tio dice: espera, ¿me estás abandonado? Esto es violencia doméstica, y corre nuevamente hacia su lugar para evitar ser maltratada más. Número 10. Sobre la primera batalla que tuvo Kouki, Shizu y Suzu. Resulta de que las abejas asesinas eran más peligrosas de lo que podrían haber previsto, y en varias oportunidades Kouki estuvo a punto de morir. La batalla era simplemente de ellos tres. Él no quería intervenir porque pensaba que necesitaban estos muchachos obtener logros para que el calabozo los reconozca. El asunto recayó en que Hajime solo iba a ayudarlo cuando se ocurriera o se presentara un problema que de verdad poniera su vida en riesgo. Y a Kouki, una avispa estaba a punto de decapitarlo. De hecho, ya tenía sus fauces alrededor de su cuello. Solamente le faltaba cerrarlas para que él perdiera la cabeza. Pero antes de que lo hiciera, Hajime le disparó a la cabeza de esta avispa, dejando solamente los colmillos clavados en el cuello de Amanogawa. Él quedó frío, sintió que un segundo tarde habría fallecido, y posteriormente Hajime empezó a dispararle a todas las abejas con una precisión magistral. Las balas rebotaban por una de sus habilidades, así como si fuera una de JoJo's Bizarre Adventures, la del sujeto con el revólver. Hacía que las balas rebotaran directamente a sus enemigos, y en cuestión de 10 segundos los mató a todos. Número 11. Kouki, después de enterarse de que este goblin era Yue y tratar de asesinarla, se acercó para disculparse. Este fragmento no se mostró, pero Yue estaba increíblemente confiada. Le dijo que la verdad sabía que aunque él lo intentara 1.000.000 de veces, jamás sería capaz de lastimarlo. Y la razón era muy sencilla.
tenía plena confianza y fe en que Hajime apenas viera esta circunstancia, lo detendría de la manera más violenta posible. Número 12. La manera en la que Hajime fue capaz de destruir este mundo paralelo fue con el Limit Break. Esta habilidad, recordemos de los videos anteriores de las anteriores temporadas, le permite multiplicar su poder por 5, elevando su resistencia, su fortaleza, su capacidad mágica más allá de lo que es capaz de resistir. Y más la magia de sublimación que había adquirido en otro laberinto, pudo romper la habilidad del Limit Break hasta por 10 veces, casi como un Kaioken aumentado por 10. Número 13. Verán, Hajime estaba feliz por tener a Yue colegial a su lado, pero hay un fragmento bonito de la novela que no se contó, y es lo que realmente hacía que Hajime se sintiera feliz en esta fantasía, y fue volver a escuchar la voz de su madre una última vez. Desde que había sido separado, él había echado de menos muchas cosas, pero algo que de verdad hacía que su corazón latiera en paz y en felicidad eran los regaños de su madre, las peleas que solían tener constantemente. Al escuchar la voz de esa mujer, por un momento lloró, pero rápidamente esas lágrimas desaparecieron porque Yue lo estaba acosando sexualmente y le dijo que lo iba a violar si no se levantaba. Ay, número 14. Al Hajime en este mundo paralelo le han roto la vida en varias oportunidades. Por ejemplo, el mero hecho de estar saliendo con Yue y Shia al mismo tiempo hacía que, como siempre en las historias clichés japoneses, todos los estudiantes de la escuela lo odien con profundidad. Pero esta reputación se empeoró aún más cuando Miu, la hija adoptiva de Hajime, empezó a llamarlo papá en público. Él es apenas un adolescente de 16 años. Por lo tanto, si una niña de esa edad le dice papá, obviamente iba a recibir juicio social. Y créanme, tuvo que dar muchas explicaciones, según tiene sus recuerdos en este mundo, a los profesores de primaria y a los profesores de su colegio por escuchar esas palabras. Número 15. ¡Ay! Esta curiosidad es la más pesada de todas. Aquí se omitieron 15 páginas de la manera más olímpica posible. Y es lo relacionado con la batalla de los Trent, un combate que estaba llevando a cabo Kouki junto a su amigo Ryutaro. Ryutaro lo encontraron enfrentándose a unos cuantos ogros a mano limpia. Pudieron diferenciar básicamente quién era porque estaba rodeado de entre un montón de monstruos y los estaba desafiando con las manos desnudas utilizando karate. O sea, este tipo debe ser humano. Después, al curar sus heridas, que estaban prácticamente al borde de la muerte, se unió a su grupo. Fueron directamente a continuar el laberinto. Se encontraron con el jefe, el cual era un tren gigantesco que manipulaba a otros trens. El encargado de esta batalla sería Shizuku, Kouki, Suzu y Ryutaro. Ellos lo enfrentarían. El enemigo era muy fuerte y Kouki utilizó su habilidad más poderosa, Ira de los Dioses. Una carga de 1 minuto entero en donde libera todo su poder espiritual sobre un objetivo para desintegrarlo. Se cuenta que esta habilidad es tan poderosa que nunca ha habido un oponente que no sea capaz de vencer con ella, por eso tiene tanto tiempo de carga. Entonces, lanzando su definitiva, la arroja sobre este monstruo mientras Suzy utiliza un campo sagrado, evitando que las raíces que estaba invocando este monstruo los atracaran, los mataran y se los comieran. Al final logró cargarla, disparar la ira de los dioses y apenas le hizo solo 1/4 de daño en la vida máxima. Kouki se empezó a asustar. La confianza que tenía en sí mismo para conquistar calabozos se empezó a desquebrajar. Y por un momento planeó utilizar su habilidad al igual que Hajime Limit Break. Pero no estaba muy seguro si hacerlo o no, y cuando Hajime vio las intenciones del muchacho, intervino, porque sin duda alguna con esa habilidad podría superar este problema, pero inmediatamente quedaría tan exhausto que ya no sería capaz de moverse bien y combatir. Por lo tanto, él, antes de que tuviera que cargar con un peso muerto, decidió eliminar a este monstruo de antemano. ¿Y qué utilizó para eso? Le prendió fuego. Por segunda vez, el bosque ardió en llamas. Desplegó unos drones que rociaron alquitrán tanto por el monstruo como por todo el bosque para evitar que pudiera engendrar en otra parte y les prendió fuego. Número 16. Verán, Kouki le tenía muchísima envidia a Hajime, eso se nota a kilómetros, principalmente por el estilo de vida que estaba teniendo antes de conocer a Hajime. Él siempre fue el representante de la clase, él siempre fue el protagonista en su vida y en su historia. De hecho, cuando vino a este mundo, él era el héroe, él se sentía en la cúspide del mundo, él era, desde su punto de vista, el elegido. Nunca antes había sentido el sentimiento de inferioridad o de resentimiento por alguien que está encima de ti. Entonces, Hajime lo comprendió.
Lo que está sintiendo Kouki en este momento es exactamente lo que él siempre había sentido, tanto en Japón como en los primeros meses cuando llegó a este mundo. Por eso podía tener un poco de empatía por él, y también por eso mismo no era tan cruel con sus decisiones. Le decía que se calmara en lugar de dejarlo morir a su suerte. Lo salvaba antes de que él estuviera a punto de morir, por pura misericordia. Pero en sí, él ya empezaba a tener un fuerte sentimiento de empatía con él. Lo curioso es que después de haber eliminado a todos los mosquitos, a todas las avispas de este bosque, Hajime habló acerca de su habilidad de adquirir habilidades de los monstruos que devoraba. Recordó y les habló acerca de lo que tuvo que hacer en las profundidades del laberinto de Orcus. Les comentó cómo pudo hacerlo mediante la ambrosia, pero que en este momento sería absurdo. Si alguien lo intentara, moriría por la destrucción completa de su cuerpo. La magia sanadora tampoco sería capaz de reconstruir las células a la misma velocidad que la carne de los monstruos las destruye. Pero vean lo curioso. Kouki estuvo dispuesto a arriesgarse. Una vez escuchó la historia de Hajime, y miró las avispas en el suelo. Por un momento, de verdad consideró en comérselas para así quizás tener así sea una fracción del poder que él tenía. Y por eso Hajime lo detuvo. Le dijo que era una pésima idea y que no quería cargar con su cuerpo una vez en la vida. Número 17, sobre el escudo sagrado de Suzu. Este se estaba a punto de romper en muchas oportunidades. Los ataques de las avispas eran serios y casi lo destrozan por completo. Pero Kaori desde atrás, mediante su magia de sublimación, estaba reforzando los escudos, y así fue capaz de evitar que todos los chicos del grupo del héroe murieran en el acto. Y curiosamente, la habilidad que estaba utilizando Suzu curiosamente, su clase es maestra de barrera, se llama barrera multicapa. Son muchas capas de energía pequeñas entrelazadas entre sí que sirven para detener los ataques como si fuera un chaleco antibalas de 17 capas de Kevlar. Número 18. Verán, cuando Hajime reconoció a Yue, tanto Kaori como Shia se habían molestado tanto con él y le preguntaron si en circunstancias iguales él sería capaz de reconocerlas de la misma manera como reconoció a Yue. Él les dijo que no lo sabría, no sabe y no tiene manera de probar si fuera posible o no. Pero en el fondo Hajime tenía una respuesta. Él sabía perfectamente que si la que hubiera sido transformada hubiera sido Shia, él la hubiera reconocido al instante, pero con Kaori no lo sabía. Por eso, para evitar que aquí se armara un campo de sangre, una batalla campal entre ambas chicas, decidió decirle a las dos que no podría, guardándose la verdad de que con una sí y con la otra no. Número 19. Sonobe, la chica que están viendo en pantalla, es la chica que está siendo encargada de proteger, guiar y cuidar al grupo del héroe que abandonó en la ciudad imperial. Entonces, ella tenía un trabajo muy importante. Actualmente es la escolta del Papa, que está fungiendo como el líder espiritual de este país. De la misma forma también se le dio el rol de cuidar y hablar con los niños huérfanos que perdieron a sus padres en la catástrofe anterior a los sucesos. Y ella realmente no es que tenga dotes oratorios que podamos afirmar. De hecho, se acercó a los muchachos y sin decirles palabras heroicas ni vacías, simplemente se puso a hacer malabares con 100 cuchillos. Primero empezó con 3, después las personas empezaron a lanzarle cosas como piedras, rocas, otros cuchillos, destornilladores, bancos, y al final de cuentas terminó haciendo malabares con más de 100 cosas. Y ella dijo que fue en ese momento que agradeció que su clase sea acróbata. No le limpió el dolor a los niños, pero sí les distrajo y les sacó una sonrisa a todo el barrio. Finalmente, número 20. Lily es la princesa del reino, pero eso no hace que Hajime no tenga los huevos suficientes para tratarla mal. Entonces, ¿qué hizo? Ese sujeto la lanzó nuevamente por un portal directamente hacia el país en donde ella debería fungir como princesa, y de paso lanzó a toda su escolta personal. Créanme que con Lily fue suave, apenas la lanzó pero en forma cariñosa para que no se lastimara. A la escolta lo arrojó con fuerza como si estuviera arrojando piedras, y ellos se estrellaron en la pared. No murieron, pero al menos se quedaron inconscientes. Y curiosamente, Lily reconoce que el momento cuando bailó con Hajime en esa fiesta de compromiso fue el más bello de su vida. Y bueno, ya sería todo el resumen del capítulo número 6. Esa mierda es una asquerosidad argumental. Me dio para 20 curiosidades y 20 minutos de video. ¡Jue madre! Si te gustó mi trabajo, dale like, me gusta, comparte, para que veamos el capítulo número 7 cuando salga. Y nada, familia, nos vemos después. Adiós.